El pasado domingo, más de 2 millones de ciudadanos fueron a votar en Cataluña. Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se lo quisieron impedir con violencia. No tuvieron contemplaciones. Agredieron a personas de todo tipo, de edad y condición. Causaron numerosos heridos. Periodistas de todo el mundo lo vieron y el prestigio internacional del Estado español cayó por los suelos. Esto fue el domingo. El martes, el rey no solo no lamentó lo ocurrido, sino que con un lenguaje oral y corporal sumamente agresivo, ignoró a los votantes y abrió la puerta a la pura y dura represión contra su propia población. Tal vez ustedes piensen que eso les pasa a los catalanes por hacer cosas que no deben, que al fin y al cabo, si yo no me meto en problemas, a mí no me va a pasar nada. No se engañen, si nos lo hicieron a nosotros, se lo pueden hacer a ustedes. De hecho, las agresiones del domingo son también un aviso a todos ustedes que no viven en Cataluña, para que vean a lo que se exponen si un día les da por protestar o querer un cambio efectivo en sus relaciones con el poder. Miren, por ejemplo, qué está sucediendo en Murcia con las protestas por un muro del AVE. Lo que el Estado piensa de nosotros, los catalanes, en el fondo no es muy distinto de lo que piensa de ustedes. Si molestan más de la cuenta, siempre les pueden agredir con una porra. El domingo, centenares de miles de catalanes se levantaron a las 5 de la mañana para proteger físicamente colegios electorales que iban a abrir 4 horas más tarde. Estaban en las puertas cuando empezaron a ver en sus móviles las imágenes de las cargas en otros colegios. Sabían que en cualquier momento irían a por ellos. No se fue nadie. Todo el mundo se quedó a proteger las urnas que miles de voluntarios habían estado escondiendo en sus casas. Creo que ese día los catalanes ensancharon la libertad de todos los españoles. Termino con humor. TV3 emite un programa semanal de sátira política que se llama Polonia. Critican a todo el mundo, empezando por Pujol, siguiendo por Mas, Puigdemont, Trapero, la CUP, todo el mundo. Es un programa que ensancha la libertad de expresión en toda España. Ayer volvieron a dar en el clavo. Que tengan un buen día. Por ver que se sentía, entraron en las escuelas, robaron algunos votos y hostiaron a las abuelas. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba salvando a España, lerele, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, tú métele. CaixaBank ha patrocinat aquest programa.